Adelante, Richard. Bien, bueno, el día de hoy nos acompaña Diego de la Mora Maurer, que es director de verificación en cuestión. Y después de trabajar en el gobierno mexicano y en la sociedad civil desde hace unos años, se ha dedicado a la verificación de información en medios de comunicación y ha trabajado en Verificado desde 2018 y desde hace casi 2 años colaboró en Cuestión, un medio de comunicación digital como director, como lo mencioné ya, de verificación y datos. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo México y licenciado en Ciencia Política por el CIDE. Durante sus años de investigador en Fundar, se especializó en las relaciones entre los derechos humanos, la rendición de cuentas y las finanzas públicas. Bienvenido, Diego. Te damos precisamente bienvenida a este espacio donde, pues bueno, vamos a compartir un poquito de la experiencia que tienes tú en toda esta labor desde el punto de vista periodístico. Y pues, adelante, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación a la Universidad de la Comunicación. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre propagandas y noticias falsas en esta era de la llamada posverdad. Y lo primero que yo diría es que, bueno, si quisiéramos saber qué es la verdad, una de las posibles opciones que tendríamos es buscar conocer la verdad en Google, ¿no? Que es ahora donde buscamos todo. Y podríamos pues preguntar sobre cualquier cosa y pensar que lo que Google nos va a regresar es algo cierto, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos en cómo funciona el buscador de Google, la verdad es que ninguna de las primeras opciones que tiene ahí, de hecho, ninguno de los factores que influyen en las opciones que regresa a Google cuando nosotros buscamos algo, tiene que ver con la veracidad del contenido. Lo que nos regresa a Google es, digamos, las primeras resultados de Google tienen mucho más que ver con cuánta gente visita la página que estamos viendo, cuánto tiempo pasan en esa página, cuántas distintas secciones de esa página visitan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no es tan fácil como buscar en Google. Y pues, sin embargo, todo el tiempo estamos expuestos a información que no sabemos si es cierta o no. Entonces, quizá más que pensar en que podemos conocer la verdad a través de Internet, lo que tendríamos que empezar a hacer es eliminar las mentiras, ¿no? Y si nos deshacemos de estas mentiras, nos podemos quedar con un porcentaje más alto de verdades en la información que consumimos. Hay una investigación muy interesante de Claire Wardle que se llama El desorden en la información. Y lo que ella dice es que más allá de las noticias falsas, que es un concepto que se han apropiado ya desde hace tiempo los políticos, lo que debemos, digamos, lo que mejor explica lo que está sucediendo es el concepto de desorden informativo. Y el desorden informativo distingue información que puede ser falsa o dañina. Y la información falsa es más bien la desinformación, digamos, o la información engañosa, la información falsa y la información dañina está compuesta por información falsa y por, digamos, información tal cual que está diseñada para dañar, ¿no? Digamos que hay distintas dimensiones del desorden informativo, ¿no? Una de ellas es la naturaleza de la información, que puede ser, como decíamos, imprecisa, información que está sacada de contexto o que no tiene todos los datos que nos permitan entender el hecho noticioso. Puede ser engañosa, ¿no? Información diseñada estrictamente para engañarnos o para intentar manipularnos. Falsa e incluso dañina, ¿no? Como filtraciones, información que no tendría que ser pública y que se hace pública, ¿no? Y hay dos tipos de intenciones. Una es sin mala intención o sin dolo, que es cuando, pues no sé, la información que, por ejemplo, lo veremos a continuación, que hacen quienes hacen sátira política, ¿no? Etcétera. Pero hay otra información que sí tiene dolo o intención de manipulación o de comercialización, ¿no? Y otra dimensión
es la naturaleza del emisor, ¿no? Esta información la pueden producir individuos, pueden producir medios de comunicación o algunos disque medios de comunicación, y también la producen gobiernos y entidades de poder, ¿no? La misma Claire Wardle distingue 7 tipos de información calificados por el nivel o intención de desinformar. Una de ellas, la primera, es la sátira o parodia, de la que ya hablaba, y esta no pretende causar daño, pero sí se puede convertir en un fallo o desorden informativo cuando el público malinterpreta el mensaje y se lo cree como verdadero, ¿no? Cuando pasa de ser una sátira a una información que confunde, ¿no? Hay otra que se llama contenido impostor, ¿no? Que es contenido falso que se le atribuye a fuentes reales, ¿no? El periódico tal dijo tal cosa, cuando en realidad no fue ese periódico el que lo dijo, y sin embargo, pues ya se pasa como una noticia de un periódico más serio, ¿no? Hay otro que es el contenido manipulador o engañoso, que está fabricado, es predominantemente falso y se diseña para perjudicar o engañar a las personas, ¿no? Otro que es el contenido fabricado tal cual, ¿no? Diseñado para desinformar. Otro que es la conexión falsa, que es cuando los titulares o las imágenes no corresponden con el contenido. Esto pasa mucho para que las personas den un clic donde en algún titular que parece ser una noticia importante y después el contenido no lo, no lo sustenta, ¿no? También hay información sacada de contexto, ¿no? Pues puede ser contenido real, pero sacado de contexto, y el contenido tal cual manipulado, ¿no? Videos, fotos, imágenes que están alteradas o están falsificadas para que creamos una cosa distinta, ¿no? Entonces, bueno, como decía, estamos en una era a la que hemos llamado la era de la posverdad, ¿no? Y en 2016, después de que por las campañas electorales en Estados Unidos esta palabra se puso muy de moda, el diccionario Oxford la nombró la palabra del año y la definió como algo relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales, ¿no? Entonces, esta pues sigue siendo una constante y lo podemos ver nosotros en México todos los días, cuando cuando en la opinión pública importan más las emociones y lo que creemos o de qué lado del espectro político nos ponemos que los hechos objetivos. Y hay otro término que es interesante relativo a las noticias falsas, que es la infodemia, ¿no? Que es esta enfermedad colectiva que consiste en la saturación de información falsa sobre un hecho y se propaga a gran velocidad junto con el problema o el hecho político, ¿no? ¿Cómo funciona la infodemia? La infodemia empieza con un hecho informativo que normalmente es de relevancia mundial, aunque no necesariamente, y que empieza a tener una cobertura mediática obsesiva, ¿no? Empieza a haber una competencia entre medios de comunicación que provoca lo que llaman una avalancha de información, una gran cantidad de información, y las noticias se van acelerando y se empiezan a alimentar de sí mismas incluso, ¿no? Y lo que empieza a pasar es que algunos medios de comunicación repitan la información sin verificarla y entonces empiezan a crear noticias engañosas y empieza a haber empresas de desinformación, no son medios de comunicación, son empresas que se dedican a desinformar, que aprovechan esta ola informativa y empiezan a producir noticias falsas para ganar dinero, ¿no? Porque los clics de las noticias falsas pues le dan dinero a esas páginas que visitan a través de la publicidad, porque además estas empresas saben que las noticias falsas viajan más rápido que la información verificada y que la verificación de esas noticias falsas, ¿no? Muchas veces el gobierno se monta en esto
y usa las agencias de noticias oficiales y los medios oficialistas, que tampoco son medios de comunicación independientes, y empiezan a contribuir a la confusión y se empieza a crear un flujo de información persistente al que nos conectamos a través de las redes sociales y que satura, literalmente satura nuestras posibilidades de conocer el mundo y lo que sucede en el mundo. Y entonces pensamos que podemos saber todo porque pensamos que el conocimiento está al alcance de unos clics y nos creemos lo que vemos en nuestras pantallas porque nos lo compartió un amigo o un familiar, ¿no? Entonces nos empezamos a creer cosas realmente muy locas, ¿no? Como una imagen, por dar el ejemplo de una noticia falsa, de un periódico francés, de los principales periódicos franceses, que se llama Le Monde, donde sale como foto principal la de una de las manifestaciones contra López Obrador, y la leyenda es México, cacas, vete ya, ¿no? Esta foto está claramente manipulada, pero se compartió en redes sociales y en canales de WhatsApp muy, con mucha frecuencia, ¿no? Y tiene una leyenda que lo acompaña, que también claramente pues está destinada a desinformar, ¿no? Y dice, la televisión mexicana omitió dar a conocer la mayor manifestación multitudinaria a nivel república, que tuvo tal impacto que periódicos como Le Monde, el más importante de Francia, lo publicó en primera plana. Esto claramente es falso, pero eso no importó para que personas con un acceso a muchos medios de comunicación y a información lo compartieran, ¿no? Como si fuera verdadero. ¿Qué podemos hacer ante esta avalancha de noticias falsas y ante la infodemia? Lo primero que tenemos que hacer es dudar de toda la información que recibimos, ¿no? Dudar de todo lo que nos manden por las redes sociales, y lo que sucede es que normalmente creemos en lo que nos comparten nuestros amigos o nuestros familiares porque es gente cercana en la que confiamos, ¿no? Pero sin embargo, la cantidad de información falsa que hay en todos lados hace que estemos expuestos a compartir noticias falsas en cualquier momento, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Hay que dudar de todo lo que leemos y volver a dudar cuando ya nos lo estemos creyendo y cuando estemos a punto de compartirlo, ¿no? En el caso de la portada que les comento, lo primero que tendríamos que decir es, pues, ¿por qué si un periódico francés tan importante, por qué va a compartir una noticia así si nunca hemos visto, por ejemplo, en un periódico mexicano que insulten al presidente de otro país, ¿no? Sería algo muy raro en un periódico serio mexicano, ¿no? Luego, si vemos los mensajes que acompañan estas noticias, normalmente están mal escritos, tienen mayúsculas donde no deberían tenerlas, falta de ortografía. Entonces, estas son algunas señales que nos deberían alertar sobre que lo que estamos viendo es una noticia falsa, ¿no? Lo siguiente que podríamos hacer es investigar, y esto pues básicamente es entrar a un buscador de internet y preguntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues podríamos preguntar si buscar la portada del periódico Le Monde de ese día y ver pues que claramente no es la portada que nos están queriendo hacer creer, ¿no? Y también pues hay que ir a fuentes oficiales, ¿no? A fuentes del gobierno que normalmente pues tienen cifras más o menos verificadas, a fuentes como de universidades como la UNAM o el POLI o la UAM, o a fuentes de organizaciones internacionales como la ONU, la Cruz Roja, etcétera, ¿no? Y hay herramientas específicas que nos permiten ver cuál es el origen de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, Google tiene una herramienta que se llama Google Images, que si nosotros cargamos ahí cualquier imagen, nos dice cuál es su origen, dónde se usó por primera vez, cuál es la historia de esa imagen, ¿no? Y también para algunos videos, para los que están en YouTube, se puede usar una herramienta que se llama Citizen Evidence, que hizo Amnistía Internacional, que nos permite saber el origen de ese video, ¿no?
Otra forma de combatir la infodemia y las noticias falsas es a través de contrastar, ¿no? Hay que buscar en otras fuentes y eso pues, nos va a dar más certeza sobre si lo que estamos viendo es verdadero o es falso. Cuando las noticias no tienen fuente, pues es raro que sean ciertas, ¿no? Y otra es empezar a buscar señales, ¿no? Por ejemplo, los errores ortográficos, como decía, pues nos dan cuenta de que muy probablemente se trata de una información falsa. La fecha también nos puede orientar. Muchas veces lo que intentan hacer es usar noticias viejas o información vieja para sacarla de contexto y hacer como si estuviera sucediendo en estos momentos. Observar las fotografías o los videos. Puede haber cosas ahí que parezcan sospechosas. A veces la foto está como aplastada de los lados, etcétera, ¿no? También otra cosa que hay que evitar es quedarnos con el titular. Si vamos a compartir información, pues podríamos por lo menos abrir la nota, leerla y ver si, por ejemplo, corresponde con el título. Y también si la nota o la información tiene datos, podemos buscarlos en el navegador, en Internet, y ver si esos datos son correctos, ¿no? Y al final de todo esto, antes de compartir, hay que volver a dudar, ¿no? Porque todos estamos expuestos a compartir noticias falsas en estos contextos, y entonces hay que acordarnos de una máxima que dice, antes de enviar, voy a verificar, ¿no? Entonces, bueno, un poco cerrando esta charla, pues vivimos en un mundo que, como decía, hemos llamado de la posverdad, donde las opiniones y los altavoces donde se expresan esas opiniones muchas veces opacan a los hechos. Eh, Tenemos que estar siempre conscientes de que toda la información que obtenemos por medios distintos a la experiencia directa esté editada, ¿no? Desde lo que nos cuenta un amigo sobre lo que vio en la mañana hasta lo que leemos en un periódico tradicional o en un medio digital o lo que nos llega en WhatsApp, toda la información está editada porque nos la cuenta y entonces tenemos que pues usar nuestro sentido común para sacar de ahí las conclusiones que nos convengan. Y si queremos realmente conocer un hecho informativo, pues tenemos que tomarnos el tiempo de investigarlo y de leer con más tiempo, ¿no? Y con más calma. Sin embargo, hay información explícitamente falsa, como ya vimos, que se comparte a través de redes y que puede ser engañosa, falsa e incluso dañina, ¿no? Y hay una serie de pasos, como ya lo vimos, que nos permiten saber si lo que estamos consumiendo es una noticia, pues un bulo, que es pues una noticia falsa, y si al compartirla estamos colaborando con un mejor consumo de noticias o estamos propiciando más desorden informativo. Yo ahí lo dejaría y pues no sé. Sí, adelante, Pati. A mí me gustaría preguntar, ¿por qué será que, la primera es, ¿por qué será que las noticias falsas corren más rápido? No sé si tiene que ver con el sensacionalismo de las noticias. Y la otra es que, bueno, en informaciones un poquito más complicadas, que a lo mejor no son videos o no son imágenes, sino que son información sobre algo, ¿cómo es que, por ejemplo, esto del coronavirus, ¿no? ¿Cómo es que de pronto tenemos estas informaciones sobre que, bueno, las vacunas y etcétera, etcétera? ¿Cómo hacerle para verificar o cómo le haces tú como periodista para verificar sobre estas informaciones? Bueno, sobre la primera creo que la contestaste, o sea, la información falsa corre más rápido justo porque es pues mucho más atractiva, ¿no? Porque normalmente son titulares atractivos que manipulan la información y entonces parecen más divertidos o más, pues eso, impactantes que las noticias verdaderas. Y pues eso, creo que eso es lo que hace que corran más rápido, ¿no? También corren mucho más rápido que las verificaciones porque pues
hay esta cosa que se llama el sesgo de confirmación, que es que todo el mundo quiere confirmar lo que sabe previamente, ¿no? Entonces nos vamos informando, nos vamos haciendo de noticias sobre el mundo a partir de lo que conocemos previamente, y entonces vamos, digamos, corroborando, ¿no? O confirmando nuestras creencias. Y luego sobre cómo verificar, pues, por ejemplo, en el caso del coronavirus, hay que intentar siempre ir a las fuentes oficiales, ¿no? Esas fuentes difícilmente dirán mentiras evidentes. Y entonces, pues hay páginas del gobierno mexicano, como la del Instituto Nacional de Salud Pública o incluso las de la Secretaría de Salud, que nos permiten conocer noticias más digamos, evidentes. Se pueden acercar a medios de comunicación como Cuestione. Cuestione es un medio digital que tiene un área específica donde verificamos todo lo que publicamos y además hacemos verificaciones de discurso, es decir, cada miércoles sacamos una nota sobre algo que dijo algún funcionario y vemos si es cierto o no, y le preguntamos a expertos, ¿no? Para tener más información al respecto. Hay otros esfuerzos como Cuestione sobre noticias falsas como el sabueso de Animal Político, ¿no? Hay otra iniciativa argentina interesante que se llama Chequeado, que ha estado haciendo trabajo sobre el COVID. Hay una mexicana que se llama Verificovid, tal cual, ¿no? Que estuvo muy activa al principio de la pandemia. Entonces, hay muchos lugares donde podemos ir a verificar la información para no creérnosla. Y pues eso, lo más importante es estar al tanto y saber que todo el tiempo se están compartiendo estas informaciones engañosas o falsas con todas sus dientes, ¿no? Bien, bueno, aquí Diego, tú mencionabas precisamente siempre el verificar, el cotejar. Fíjate que ahora con las nuevas generaciones de periodistas, por esa prontitud, ¿no? Del ganar, ¿no? A veces hasta la exclusividad de alguna nota, es soltar la información y pocas veces se verifica, o incluso ya verifican hasta posterior de que, ¿no? Apareció la nota y entonces van ahí nutriendo, ¿no? La información si fue certera, o caso contrario, incluso hasta ya después la retiran, ¿no? Pocas veces se disculpan y dicen esa información fue, ¿no? Incorrecta. Sin embargo, la dejaron pasar porque pues precisamente les ganó, ¿no? Te digo, esa emoción, ¿no? Esa prontitud de decir chicle y pegue y a lo mejor yo soy el primero, ¿no? Pero sí lo que estoy viendo es que ahora sí que la parte de los periodistas, generaciones más actuales, pues bueno, están perdiendo ese sentido, por ejemplo, de apostarle a la parte de la investigación, del cotejo de información, de profundizar, ¿no? De comparar. E incluso esto también, pues bueno, el leer, el comparar, el cotejar, el investigar, etcétera, pues les ayudaría mucho también a generar un contexto, ¿no? O tener un comparativo para poder precisamente incluso validar hasta la información, ¿no? Si es correcta, si es incorrecta, si es imprecisa. Pero ahora precisamente ya con la tecnología ellos se creen ya poderosos y dicen pues como venga y lo que venga y ya después, ¿no? Vamos ajustando. O sea, es como que se está perdiendo, ¿no? Esa parte incluso que nos lleva a generar esta parte de la objetividad, ¿no? Que regularmente es muy cuestionada también porque decimos, ve, no verificó datos, no profundizó. O sea, es un medio, incluso ya empiezan a clasificar, ¿no? Un medio, pues no confiable, ¿no? O un periodista, pues no serio, en ese sentido. Entonces, aquí sí, efectivamente, siempre yo les digo a los chicos, entonces tenemos que llevar a cabo todos estos procesos, estos procedimientos, ¿no? O bueno, más que procedimientos, esa parte de, ¿no? Del acostumbrarnos, ¿no? A que si queremos generar una buena información, pues tenemos que respaldar siempre, ¿no? Con fuentes y como tú dices, sí, validarla con fuentes muy precisas, directas, ¿no? Serias, que incluso hasta cuando uno ve sus fuentes de sus notas o de sus reportajes, dicen, híjole, ¿no? Te meten ahí páginas hasta como a veces Rincón del Vago, ¿no? La Wikipedia, y tú dices, eso no tiene ni siquiera a veces un comparativo, ¿no? Y la calidad y el nivel de información y de seriedad, ¿no? De la misma, pues es también muy cuestionable, ¿no? Te digo, hay veces que te das cuenta en algunas fuentes de si es bueno, si es malo, ¿no? Pero en otras, pues ellos dicen, ah, mira, fue lo único que encontré y como en el tema no me daba para más, pues de aquí lo jalo, ¿no? Pero precisamente caemos en esos vicios, ¿no? Y sobre todo, te digo, la generación de periodistas muy jóvenes, eso han hecho, ¿no?
que bueno, algunos han ido ahí rectificando y enderezando esa línea, pero precisamente la tecnología y todo esto que vivimos, la prontitud, ¿no? Y ahora del editar de manera más rápida, pues es a lo que nos ha llevado. Sin embargo, es por ello que, pues bueno, hay N cantidad de noticias, como se decían, ¿no? Que se generan, que se difunden, que creemos que sí es noticia, que creemos que sí fue verdad y a posterior, pues bueno, nos damos cuenta que no fue así, ¿no? Y entonces ahí entramos a veces en la frustración, entramos ahí en la parte incluso de la pena, de la frustración de decir, híjole, ¿no? Cometí el error, sin embargo, hay veces que también no lo corrijo, ¿no? Entonces son muchas cosas las que ya entran en juego, desde la ética, desde la objetividad, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo que nosotros estamos dando, ¿no? En esta parte formativa en el aula para que el alumno, ¿no? En la parte periodística, pues bueno, dimensione, ¿no? Toda esta gama de tecnología, de información, de fuentes, ¿no? Que nos da precisamente, sobre todo la web, ¿no? Sí, es súper relevante porque además, como bien dices, ¿no? Antes, pues esta prontitud solo la tenían el radio y la televisión un poco, pero en la parte impresa era difícil, pues más bien ganar la noticia no era lo que se buscaba, ¿no? Porque pues todo el mundo salía en la mañana, o los que tenían vespertinos, pero ahora como se puede publicar en el momento en el que pasa la noticia, pues sí, básicamente todo el mundo quiere ser el primero, ¿no? En sacarla. Y pues una parte fundamental del periodismo es la confianza que se crea en los lectores. Y esa confianza depende del rigor con el que se hace el periodismo. Y si no se cuidan las fuentes, si no se contrastan y si no se verifican estas informaciones, pues lo que sucede es que se va perdiendo la confianza y un periodista sin confianza, pues básicamente se convierte en un escritor de ficción, ¿no? Pues deja de tener relevancia. Entonces, pues sí, vale mucho la pena que los estudiantes sepan hacer todas estas labores de investigación que, pues sí, a veces toman un poco más de tiempo, pero si se quieren construir, digamos, una reputación de periodistas confiables, pues son indispensables, ¿no? Yo espero que poco a poco cada vez más medios mexicanos tengan estas áreas de verificación que son muy comunes en otros países como Estados Unidos, donde hay una tradición de fact-checking importante, pero pues mientras no existan, pues son los periodistas los que hacen la primera verificación de sus fuentes, que es indispensable, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, también el uso de, por ejemplo, de numeralias, ¿no? Me he encontrado en que una fuente te da un número, otra fuente, y entonces el alumno dice, ¿a quién le hago caso, no? Le digo, pues precisamente ahí entra el proceso del contrastar, ¿no? Del verificar y del validar a través incluso hasta de la fuente directa, ¿no? Si es que se puede. Pero te digo, hay veces que dicen, ah, es un número y lo dio tal fuente, ah, es confiable, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí poco a poco tendrán que ir redirigiendo, ¿no? Y acostumbrándose a todo a este proceso. Sí, Cris. Hola Diego, pues nada, yo me gustaría saber si probablemente este tráfico de fake news mucho lo combatiría el que tuvieras que pagar por la información, ¿no? El tener que pagar por un medio en el cual sean fuentes verificadas, en donde los periodistas estén vertiendo su tiempo, esfuerzo, dinero en dar una columna o una opinión o una investigación como tal, pero que vaya de por medio este pago, ¿no? Como lo que está sucediendo con, si no me recuerdo, con Reforma o con el Universal, que si quieres ver ya la nota completa tienes que ser suscriptor para ciertas notas. ¿Esto lo combatiría un poco a las fake news? Pues no necesariamente. A ver, es raro que a periódicos así de grandes como el Universal o Reforma se les vaya alguna noticia falsa. Eh, eh, el Reforma desde hace mucho Ha pasado. ha pasado, sí, y sobre todo al Reforma le ha pasado últimamente más. El Reforma desde hace tiempo está privado, necesita uno pagar una suscripción para ver casi todo el contenido. El Universal está justo haciendo esa transición desde hace pocos meses, pero esto no, digamos que no es una salvaguarda para dejar de publicar noticias falsas, ¿no? Yo lo que diría es que las noticias falsas en general no vienen de medios tradicionales como estos, ¿no?
vienen de otras páginas que se dedican a crear noticias falsas, ¿no? Ahora no me viene a la mente el nombre de ninguna de estas páginas, las teníamos muy presentes, pero se dedican a eso, ¿no? No son medios de comunicación establecidos tradicionales, sino páginas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Entonces, pues, por más que uno pague a un medio, pues tendría que desconectarse de las redes sociales para no recibir esta información, ¿no? Cosa que, pues básicamente es imposible en este mundo, ¿no? Entonces, más bien tenemos que estar atentos a lo que leemos en Facebook, a lo que vemos en WhatsApp. Son los principales medios de propagación de noticias falsas, ¿no? Estas dos redes sociales. Y bueno, una cosa que sí podemos hacer es contrastar lo que leemos en distintos periódicos, ¿no? Contrastar lo que leemos, si estamos suscritos a Reforma, con lo que hay en medios abiertos como Cuestione o Animal Político o Sin Embargo, o La Jornada, etcétera, ¿no? Entonces podríamos hacer ese contraste y eso nos ayudaría a saber si lo que estamos leyendo es verdadero o no. Sí, Pati. De hecho, sé que WhatsApp puso este año o el año pasado esta parte de reenviado muchas veces, ¿no? Un poco para saber que pues este mensaje que te estaba llegando a ti, pues había sido reenviado muchas veces, porque a veces te dicen que es de primera mano, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues ya estuvo ahí en redes incluso el año pasado y cosas por el estilo. Sí, intentó WhatsApp como limitar la cantidad de veces que uno puede pasar cierta información. También ya no puedes reenviar un mensaje reenviado muchas veces a todos tus contactos. Ya no puedes reenviar un mensaje a más de 5 contactos, me parece. Intentaron poner algunas restricciones ahí, pero pues eso no limita que en el chat de la familia alguien suba una noticia que es claramente falsa, ¿no? Y pues que la haya compartido una sola vez y pues que la recibamos y que muy probablemente la volvamos a enviar, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos, porque además pues no lo hacen o no lo hacemos de mala fe, ¿no? Lo hacemos porque pensamos que es una noticia importante o porque nos parece relevante hacerlo y compartirlo y pues podemos crear desinformación, ¿no? Una que es para mí muy evidente y peligrosa es lo que está sucediendo con el dióxido de cloro en la pandemia, ¿no? Que se ha compartido como si fuera una cura y y la panacea para curar el COVID. Y pues la verdad es que esto no es cierto, ¿no? Y lo han dicho varios científicos y lo han dicho fuentes del gobierno mexicano, etcétera, que tengamos cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Creo que no nos escuchas, ¿verdad, Dani? Bien. Y bueno, y también aquí, Diego, ahora con esta nueva forma, ¿no? Del ejercicio periodístico para plataformas digitales, sobre todo el periodista y ahora la formación que estamos dando a los alumnos, están acostumbrados ahora a manejar ya textos muy concretos, muy específicos, ¿no? Según ellos ya muy directos. Sin embargo, nos damos cuenta que efectivamente hay veces que precisamente por esta parte de ser concretos o ser directos, perdemos precisamente esa objetividad o perdemos incluso, ¿no? El enunciado que debe remitir a esa nota. Ahí, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos, ¿no? hacer para que el alumno precisamente construya, ¿no? En tan pocas frases, pocas palabras y que además verifique esa información, ¿no? Y se pueda hacer publicable. No, perdón, no me acaba de quedar clara la pregunta. Te mencionaba que ahora, bueno, con la parte de publicación en redes sociales, las nuevas formaciones, bueno, las nuevas generaciones de periodistas están acostumbrados a trabajar de manera ya muy breve, muy concreta, ¿no? Bueno, según eso lo mencionan los chicos, ¿no? Y lo mencionan periodistas, te digo, muy jóvenes. Sin embargo, precisamente por la escritura, ¿no? Concreta que según ellos llevan a cabo, ahí a veces se pierde esta parte también del verificar fuentes, la parte de contextualizar o incluso ni siquiera nos están dando una nota. Ahí cómo pudiéramos nosotros, ¿no? Llevar a esta parte de una buena construcción, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Una buena nota y que además pues sea precisamente, ¿no? Fidedigna. Pues sí, ahí
creo que los nuevos periodistas tendrán que saber que cuando se enfrenten a los editores en las redacciones, pues le van a pedir notas completas y notas que respondan todas las preguntas típicas del periodismo, notas que requerirán un contexto, que requerirán entrevistas, que requerirán fuentes verificadas y que no necesitarán ser tan concretas como ellos piensan, ¿no? Una de las cosas que me ha sorprendido a mí de cuestiones es que tenemos notas muy largas. Nuestra intención es explicar problemas complejos de manera sencilla y entonces para explicar esos problemas complejos pues necesitamos bastante espacio muchas veces y la gente se queda a leerlos, ¿no? Lo que vemos en nuestras estadísticas de lectura es que la gente está leyendo 5 o 6 minutos una nota, ¿no? O sea, que le meten tiempo, pues. Y eso, pues, implica que las notas tienen que estar bien estructuradas para que la gente pueda leerlas y entender lo que está leyendo e interesarse, ¿no? Una de las cosas que hacemos ahora y que además creo que es muy valioso porque nos permite darle al lector no solo la información que está ahí viendo, sino que puede ir a otras fuentes, es esto de los hipervínculos, ¿no? Entonces, casi todas nuestras notas, si no es que todas, tienen ahí vinculada la información que le permite a la gente irse a otras páginas, etcétera, y buscar más información, ¿no? Pero sí, los periodistas que quieran trabajar en medios, pues tienen que saber que necesitan hacer notas, que esas notas tienen que tener contexto, que tienen que contestar las preguntas clásicas, que tienen que tener entrevistas, etcétera, porque si no, pues no sirven esas notas, ¿no? Y te lo menciono porque efectivamente en la redacción aparecen precisamente textos muy cortos y textos a veces incoherentes, te digo, y no validados, ¿no? O sea, no te contestan ni siquiera la información, ¿no? Que tú solicitaste. Sin embargo, ellos dicen, ya estoy informado, ¿no? Entonces, te digo, eso nos lleva también a cuestionarnos, ¿no? Que no buscan, no investigan, no profundizan, no contrastan y pues, precisamente nos lleva a este tipo de publicaciones y que eso nos puede llevar, como tú bien lo decías al inicio, ¿no? Una precisamente nota que ni siquiera está bien fundamentada, una nota seria, una nota formal, una nota cierta, ¿no? Pero bueno, que poco a poco esto se tendrá que ir puliendo, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Algo más que quieras anexar, Pati? No, muchísimas gracias, Diego, por esta plática. La verdad es que sí, creo que vivimos como individuos atiborrados de información. Y yo, bueno, pues como psicóloga sí veo en el consultorio que de pronto una gran recomendación para todas y todos es que le bajemos un poquito a las noticias que, sobre todo en el COVID, y mucho me di cuenta también durante el temblor, ¿no? De hace unos años, que era súper negativo en términos del ánimo, ¿no? De cómo estas noticias sí pueden influir en la manera que percibimos el mundo e incluso de manera negativa para nuestras emociones, ¿no? Entonces creo que esto que hablas de la infodemia es interesante incluso para la vida emocional de los individuos. Gracias, Pati. Bien, pues bueno, yo creo que con esto damos por terminado. Te agradecemos mucho, Diego, tu contribución y sobre todo el abordar este tipo de temas, pues que son de actualidad y que interesan mucho ahora la parte de la formación de periodistas. Y pues esperamos poder contar contigo próximamente para seguir discutiendo estos temas desde el punto de vista del periodismo. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias. Cuídense, que tengan bonita tarde.